Hola, buenas noches. Vamos a continuar. Habíamos en la clase anterior hablado de la interpretación geométrica de integrar unoformas y de hecho vimos ejemplos en un espacio intermedio entre R2, que es integrar las funciones de R en R de cálculo, y C2, que correspondería a hacer la interpretación correspondiente con las unoformas complejas en C2. Entonces, vimos un ejemplo en un espacio intermedio que pues uno tiene 2 dimensiones, el otro 4, y el intermedio sería R3, y habíamos visto que eran unoformas en R2, y la manera de, déjenme ver que, sí, la manera de que íbamos a interpretar las unoformas era como un campo de planos, porque ahora las funciones lineales que corresponden a la forma son funciones lineales que veíamos como su gráfica, y la gráfica es una función de R2 en R. Entonces, habíamos estado viendo cuál era la idea. La idea, a ver, voy a empezar por ahí, rápidamente, en ese ejemplo intermedio. La idea era que la forma diferencial era en cada espacio tangente escoger un elemento de las formas en el espacio vectorial, y este espacio vectorial es el espacio vectorial a un punto P en R2, ¿sale? Esto acá entre nos es un R2, y aquí vas a R con una función lineal, y entonces tenías un planito así, ¿sale? Que lo podías inclinar y demás. También vimos que el espacio de las formas era como el espacio vectorial mismo en el sentido de la dimensionalidad, era un R2 y había una base. A esa base, cuando estás estudiando las formas en el espacio vectorial, la base es la función lineal X y la función lineal Y, vistas como funciones de 2 variables, y no sé si esa es L1 y L2 de XY igual a Y, ¿sale? Y lo que decíamos es que esas eran la función que está un plano a 45 así y un plano a 45 así, ¿vale? Y entonces, en general, esta X y esta Y, ya cuando pasamos al contexto más general, estas iban a dar lugar a, a ver, ya voy a pintar una o dos nada más, porque si no me tardo. O sea, aquí, si este es el eje X, estos iban a ser unos planos que abrían en la dirección del eje X, ¿sale? Y este era de X. Ahora, dx ya es una unoforma diferencial, entonces tienes que hacer en todo el plano, ¿sale? Entonces aquí hacemos unos cuantos nada más, y había la correspondiente, y ya con esto acabo el repaso. Y esta la voy a pintar de azul. Esta abre hacia allá, o sea, es como si estuviera así, ¿vale? Y así hago 2 y ya, se lo imaginan. Ahí está. Estas rayas que hago son el kernel.
¿Sale? Ahora, es importante notar que cuando nos vamos a R4, a las funciones, perdón, a las 1 formas que van a ser formas complejas, ya no voy a tener un kernel así, ¿eh? ¿Sí lo ven? Porque la gráfica va a ser una función lineal de C en C, pero lineal compleja. Y las lineales complejas vimos que eran rotación y expansión. Entonces, ninguna va a tener un kernel degenerado en el sentido de que, como son rotaciones y expansiones, son biyecciones del plano. Entonces, el kernel solo es el 0. La única que se pasa de todo y tiene un kernel que no es el 0, ¿cuál es? La única función lineal compleja que no es biyección, también lo hemos visto. Pues la función constante 0. Ahí el kernel es todo el plano. Pero entonces ahí también se siente cómo la variable compleja impone muchas restricciones, porque en unas de las clases hablamos del conjunto de funciones lineales que tienen determinante 0. Y resulta que ese conjunto, el conjunto de funciones lineales de R2 en R2 que tiene determinante 0, era un conjunto cónico tridimensional, que si intersectabas con la 3 esfera te daba un toro. ¿Sale? Lo hicimos, espero que ahí pueden revisar los videos. Bueno, el chiste es que de las funciones lineales que tienen determinante 0, la única en ese cono que puede ser candidata a encontrártela como la diferencial o como el plano tangente de la gráfica de una función de variable compleja es esta. O sea, sería como el centro del cono. ¿Sale? Entonces, por ahí, si te dibujaran el R4, por ahí tienes un cono tórico. Digo, esto lo estoy dibujando de alguna manera, eso está metido en R4. Ninguna de las funciones lineales que están metidas ahí, excepto esta, ¿qué es esta? Puede ser una función que sea la gráfica que represente el plano tangente en un punto de las funciones de variable compleja. Entonces, por ejemplo, algo, a ver, esto es así para que vean la diferencia. Tú puedes tener una función de R2 en R2, por ejemplo esta, x, y que tienes el plano y que le hagas así al plano. ¿Ok? Entonces, esta la dejas sin cambios, que sea el eje Y, y la otra le haces así, o sea, esta la mandas en esta. ¿Sale? Entonces, esta es una función de R2 en R2. Si pudieras ver la gráfica en R4, vas a tener un bonche de puntos cuya diferencial, al ver la gráfica, van a corresponder a planos tangentes que son la gráfica de funciones lineales con determinante 0. En particular, si yo dibujo aquí el eje, fíjate que aquí este eje se queda intacto. Este es el dominio y la imagen sería esto. Es como hacer una quesadilla. Y entonces en cualquier punto de estos, te agarras un vector así y la imagen de ese vector, o sea, tú pasas con una curva a esta velocidad y la imagen pasa por el mismo punto a la misma velocidad porque pues es y. Pero si pasas en la otra, ¿sale? Como es x cuadrada, entonces tú pasas aquí con velocidad 1 y aquí es como si tuvieras, a ver, imagínate que esta la volteas, o sea, aquí te vas a venir moviendo acá
O sea, bueno, vas para allá. Entonces aquí vas a empezar a avanzar para allá, pero esto es como si voltearas esto y soltaras algo y se empezara a caer. ¿Sale? Entonces ahora, ese objeto que lo sueltas y se empieza a caer, imagínate que se cae para allá, la velocidad inicial es 0. Entonces este lo mapeas en este. Y entonces, pues ahí tienes una función que te manda a esta base. O sea, la interpretación geométrica del determinante es ese cuadrito, lo colapsas en un paralelogramo que se vuelve una recta cuya área es 0. Entonces, a lo largo de todos estos puntos, si pudieras ver la gráfica, tendrías la gráfica y esos planos tangentes, si tú los dibujas como funciones de R2 en R2, esos planos tangentes serían planos por el origen en R4. Pero esos planos por el origen en R4 no son como los que pintamos para las funciones lineales complejas, porque los que pintamos para las funciones lineales complejas hemos hecho énfasis de que solo cortan al plano XY en el 0. Y esta diferencial me manda todo este eje, lo manda al 0. Entonces, si tú pudieras hacer la gráfica en R4, la gráfica de esto, que le podríamos poner ahí un, ya no sé, qué color, uno de estos, tendría un kernel, le voy a poner verde al kernel, ¿sale? Entonces ahí, esa función lineal, en el fondo es como estas. ¿Por qué? Digo, ya que dijimos todo esto. Porque las funciones lineales que son biyectivas de R2 en R2 tapan todo R2, pero las que no, su imagen solo es un subespacio de dimensión 1. En este caso sería el subespacio de la recta azul. ¿Sale? Entonces aquí te acuestas acá y por ahí en la otra pintas la recta azul y por ahí tienes este plano. Por cierto, ese plano lo puedes ver así, como uno de estos. Si agarras el espacio de 2 dimensiones del dominio y el tercer eje como la recta azul. ¿Sale? Entonces, es una manera de sentir un poco el álgebra lineal geométricamente. Hay planos a los que no les puedes hacer esto. Es decir, si tú agarras el dominio y escoges una recta en el contradominio, ya tienes un espacio tridimensional. Bueno, pues hay planos por el origen en R4, que son gráficas de funciones lineales, que no puedes meter en ese espacio tridimensional, porque si los metes, automáticamente estarían en el cono. Tendrían determinante 0, pero sabes que hay unos que no tienen determinante 0. Entonces, pues no. ¿Va? Bueno, ya una pequeña... Hacia donde voy ya con esto es... Este tipo de puntos en donde tienes funciones lineales de determinante 0 que son como dobleces, les corresponden ciertos planos por el origen que se acuestan en una línea que están prohibidos en la variable compleja. En la variable compleja el único que da chance de los de determinante 0 es cuando el kernel no solo es una línea, sino todo este plano, y entonces el plano se hizo el plano horizontal. De hecho, bueno, también se puede interpretar esto de una manera muy bonita en la imagen de la fibración de Hopf. Todos los círculos de Hopf corresponden a planos que no están en el cono. ¿Sale? Para que estén en el cono, tienen que estar en ciertas esferas que también se pueden ver en el dibujo de la fibración de Hopf. De hecho, estaría muy bien andar enseñando álgebra lineal con esa imagen de la fibración de Hopf, porque se pueden ver varias cosas ahí también. Bueno, nada más, eso fue un pequeño
estaba pendiente esa, resumiríamos el pequeño paréntesis, lo resumiríamos en variable compleja de las únicas funciones lineales de R2 en R2 que puedes aceptar como la gráfica del plano tangente en algún punto. La única, de hecho, no las únicas, la única es la función de R2 en R2, que es la constante cero, la única. Todas las demás, que ya habíamos visto, el cono singular, que era lo intersectabas con la 3 esfera, te daba un toro y era un cono tórico. Todas las demás están prohibidas. Bueno, ya, esto fue un pequeño paréntesis, porque hicimos la observación de que el campo de planos para las formas diferenciales complejas no se van a ver como estos. De estos no vas a ver ni uno. Ni uno. El único que puedes ver sería la gráfica en R4. Por ahí pondrías el plano del dominio, el plano tangente del dominio, y la gráfica sería ese, porque es la constante cero. ¿Va? Bueno, esa. Entonces, a ver, esto eran. Y entonces, una forma diferencial, ya nada más rápido, la podías escribir así. ¿Sale? Y entonces esa forma diferencial, aquí tienes que dar el punto XY, y A y B te calibran qué tan abierto está. Suponte que este es el eje, ¿cuál te gusta? Este es el A, y te dice la DX, qué tanto le haces así, y la B te dice, es la que está 45, es DY, y luego qué tanto le haces así, y entonces ya con esa suma te queda la gráfica de cualquier posible plano. Y entonces esta era ¿vale? Bueno, ahora, a donde quiero ir es, hicimos una interpretación de lo que iba a ser la integral. Lo que iba a ser la integral es, tienes, a ver, tengo que hacer un dibujo rápido, tengo que poner una o dos de estas. Decíamos que ibas de un punto A a un punto B, podías hacer ese cilindro, ¿sale? ¿Cuánto tenemos? 10 más de 10. Órale, va. Entonces, me voy a apurar porque si no me voy a quedar en el... A ver. Va. Aquí, tienes el campo de planos. Ya lo voy a pintar todo del mismo color. En cada uno de estos, tú tenías que poner una rebanadita así, que podía ir variando la dirección. Luego esta la subías, ¿sale? Es decir, aquí tenías que, lo subías. Entonces aquí te quedaba de nuevo la idea de un campo de rectas, ¿vale? Y entonces, integrabas ese campo de rectas. La intersección de estos planos te daba el campo de rectas, la integrabas y ya esto era la integral de A a B. Aquí en el fondo hay una curva gamma que le voy a poner aquí. AB, gamma conecta a B y estás integrando la forma. ¿Vale? Entonces, hacia donde quiero que vayan, o sea, este ejemplo lo hice. Si ustedes se imaginan que están en C2, van a tener un campito de planos así. Cuando los llevas al conjunto de valores de la forma, en lugar de subirlos y bajarlos por una recta, tienes que hacer una traslación en un plano. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la forma lineal va a los complejos, tiene valores complejos.
Pero entonces llevas esa distribución de planos a cada plano. Tienes en variable compleja, tienes aquí igual tu dominio, pero aquí ahora en el conjunto de valores tienes un plano, y entonces este disquito, o sea, sí va a ser un disquito, pero en R4. O sea, esa tortillita ya no va a cortar en una recta por todo lo que acabamos de discutir, corta así, y entonces lo que digo es que lo tienes que trasladar a todos los puntos de acá, y entonces te queda el análogo a subir este plano a todos los puntos de esta recta y hacia abajo. Aquí ahora tienes que llevar este plano así. ¿Sale? Bueno, entonces por eso quería ver este ejemplo. ¿Sale? Y de hecho, pues se puede interpretar todo de la misma manera, en el sentido de que, bueno, pues tienes un campo de planos y lo que quieres es, caminas en una curva de aquí a acá y lo que vas a hacer es ir integrando los planos. ¿Sale? Por ejemplo, esta idea del cilindro cambia un poquito. ¿Por qué cambiaría? Fíjate aquí cuál era la idea. Agarras la curva y pones en cada punto el conjunto de valores que es una recta. Entonces aquí obtienes un cilindro de dimensión 2. Ese cilindro de dimensión 2 es como una pared en R3. Y la vas a cortar con otros planos. Y esos planos, cuando cortan esta pared, cortan en rectas. Y entonces te da el campo de rectas, que era el análogo al que ya conocía yo en R. ¿Sale? Y aquí va a ser algo un poco distinto. A ver si quieren hacemos el razonamiento, pero cambian las dimensiones. El cilindro, bueno, ese cilindro ya es un cilindro generalizado, sería el producto de esta curva, pero ahora por un plano. Entonces ahora tienes un cilindro de 3 dimensiones. Y ese cilindro de 3 dimensiones lo tienes que intersectar con estos planos. Y entonces fíjate, una regla para ver cómo van a quedar las dimensiones de la intersección es sumar las dimensiones. Este tiene 2. Y el plano que voy a intersectar, 2. 2 más 2, 4. En R3, a fuerza, te pasas por 1. Entonces tiene que haber una dimensión de intersección. Ahí está, esta línea, que es la de las paredes, ¿no? Y ahora va a pasar algo análogo, pero ahora cambian las cosas, porque ahora el cilindro tiene dimensión 3. Y lo vas a intersectar con estos planos que tienen dimensión 2, 2 más 3, ya te vas a 5 y excede la dimensión del R4 en 1. Y entonces te va a quedar algo parecido a esto, pero aquí vas a tener un campo de rectas que no es exactamente como este, porque ahora tienes un campo de rectas en un cilindro de 3 dimensiones. Es decir, es como si tuvieras una línea, ¿sale? Y los planos así. Y ahora hay más espacio en el sentido de que tú pones una línea y es como si fuera una línea por el origen en R3 y te la tienes que llevar de manera paralela, o sea, tienes esta línea, tienes este plano y entonces escoges una línea, por ejemplo este GIS, y te lo tienes que llevar a todos los puntos del plano y te quedaría como las cerdas de un cepillo a lo largo de todo el plano, pero te mueves tantito y entonces puede ir cambiando. Y entonces, cuando yo les decía lo recortan, lo estiran y están en el caso que ya sabían, también podrías hacer algo análogo aquí. Tienes un cilindro con una curva, tienes esa curva que es curva, o sea, no necesariamente es una recta aquí, ¿no? Cruza un plano, lo recortas ahí en R4, lo estiras y te queda una línea con estos planos, y entonces tienes como un zacate en cada plano, pero tienes que la fibra puede ir cambiando. Entonces, ¿qué sería hacer la integral? Empiezas en un punto y te empiezas a mover
en la recta y vas a ir integrando ese campo de rectas. ¿Sale? Y entonces aquí empiezas y al final empiezas a integrarla y acabas acá y al final te fijas en este vector, o sea, porque tienes como la de en medio, entonces empiezas y acabas acá y ese vector es la integral. Claro que aquí estás haciendo trampa. ¿Cuál trampa? El análogo a recortar aquí. ¿Sale? O sea, lo que pasa es que este cilindro es como intrínsecamente de 2 dimensiones, pero lo estoy viendo en 3, entonces para de veras meterlo en 2, le recorto y lo aplano. Y es lo mismo que estamos haciendo. Pero, bueno, algo análogo puede ser aquí y sería la interpretación. Entonces, déjenme ver. Bueno, lo que quería ver el día de hoy, les dejamos una pregunta. La pregunta era, si existe una distribución de planos tal que no fuera integrable en el sentido de que hay superficies que pueden ser algo mágicas en el sentido de que sus planos tangentes coinciden con los campos de la distribución, que en el fondo puedes asociarlos a una uniforma. ¿Sale? Entonces, en los minutos que quedan, ¿pensaron alguna? Bueno, en los minutos que quedan, voy a hacer la siguiente reflexión. Voy a dar un ejemplo. Y por favor piensan si este ejemplo pudiera ser o no un campo de planos que tenga o no una superficie cuyos planos tangentes coincidan con el campo de planos. ¿Sale? Bueno, y el ejemplo es este. Va a ser un ejemplo sencillo. Nada más necesito que pongan atención y ya para que se lo lleven. ¿Cuánto tenemos? 5 más. Bueno, ahí va. El ejemplo es este. Vamos a agarrar de X. Era para allá X, ¿no? Ahí está. Este es de X. ¿Sale? Y este es el eje Y. ¿Cómo sería la uniforma? Entonces yo tengo que poner un planito en cada punto del plano. Entonces, a ver, si no le hago caso a la Y y me parara en el origen, esta sería de X. Y este es el eje Y. Pero aquí, ¿cuánto vale Y? 0. Entonces este güey, si le hago caso a la Y, como dice la fórmula, tiene que estar así. Pues sí. ¿Sí o no? Sí. Ahora, me voy a mover en una línea que me va a dar una idea de golpe de cómo va a ser y luego extendemos, ¿va? Si me voy a Y igual a 1, entonces ahí sí tengo esta. Sí. Si me voy a Y igual a 2, y entonces, si yo camino en el eje Y, empiezo así y va a ir haciendo esto. Va a ir aumentando. Y si me muevo al revés, ¿sale? Entonces, aquí abría así y luego de este lado tiene que abrir hacia el otro lado para que tenga pendiente negativa. ¿Sale? Sí. Ahora, no depende de X. Entonces, si yo me voy sobre esta línea, este plano va a ser igual. ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno, ahora rápidamente, eso se vale si yo aquí me voy al 1, no depende para allá, y entonces aquí tendría esto. ¿Sale?
y para atrás y me voy al -1, entonces tendría esta. Entonces, ¿cómo te puedes imaginar la forma? Te agarras el eje Y y tienes esto así. Te vas así, va girando así y te regresas y gira al revés. Ya que viste eso, en las líneas perpendiculares que son paralelas al eje X, lo extiendes así. Y ya tienes tu campo de planos en el plano XY y luego lo extiendes así. Pero ya que lo extiendes así, entonces resulta que en los planos paralelos a la pared traes siempre el mismo plano. Y conforme esto se mueve en el eje Y, pues le va a pasar, a ver, este plano es representativo de todos estos y vas a hacer esto. ¿Sale? Bueno, voy a dejar una pregunta para que se piense y ahorita podemos avanzarle un poco más y luego lo ven, pero piénsenle. La pregunta que quiero que piensen es, agárrense, lo voy a pintar así como lo manejamos, eje X, eje Y. ¿Sale? Ahora, agárrense este cuadrado, hasta el 1 si quieren. ¿Sale? Y ahora quiero que piensen en lo siguiente. Hagan la integral sobre esta curva. ¿Sí me entendieron? Es un cuadrado. Sí. Entonces te vas por aquí y luego te vas acá, luego acá y luego acá. Eso sería hacer la integral. Le voy a poner así cuadrado como ya vimos, o sea la gama sería esta de esta. Entonces, el ejercicio es que hagan eso. Pero entonces, como ya vieron cómo es el campo de planos, puede salir geométricamente. Es un ejercicio que está interesante. Y, de acuerdo al resultado, piensen si va en concordancia o no con el hecho de que pudiera existir una superficie en R3 cuyos planos tangentes coincidieran con la distribución de planos que acabamos de explicar que está detrás de esta unoforma. ¿Va? Y bueno, si quieres hasta aquí le piensas y yo ahorita le sigo tantito. O sea, pues para que quede redondear esto, le piensan primero y luego lo ven. ¿Va? Y suerte. Sí, sí, claro. Bueno, entonces voy a ahorita platicar sobre la integral de este cuadrado que dejamos de ejercicio aquí a los asistentes que tienen que irse pronto. Entonces, esta idea, yo tendría que hacer la integral y la curva de integración sería este cuadrado. Y el cilindro en cuestión, pues sería hacer una especie de producto del cuadrado con la recta y me quedaría una especie de, como si fuera una caja cúbica. ¿Sale? Y entonces, para hacer la integral, así como estamos viendo la interpretación geométrica que traemos de la unoforma, es pues partir de aquí, por ejemplo, e ir integrando los planos de la distribución. Ahora, quedamos que sobre el eje X, este era el eje X, ahí el plano, como la Y vale 0, aplana las cosas y sobre todo el eje X, el plano es horizontal. Entonces, como el plano es horizontal,
denme chance de poner un color para esta forma. Lo voy a poner amarillo. Entonces, esos planos sobre este eje son unos planos que van a ser horizontales. ¿Sale? Los voy a pintar así como cuadraditos. Todos estos van a ser horizontales hasta el plano que corresponde al punto final de este intervalo. Entonces, lo que va a suceder es que si yo quiero integrar la distribución, esos planos son horizontales en todo este eje. O sea, si yo los subo, estos planos van a ser horizontales. Y en cualquiera de estas líneas van a ser así horizontales. Bueno, entonces el chiste es que, sin importar la altura, pero yo voy a empezar aquí, si integro estos planos de aquí para acá, no subo ni bajo. Y llego a este. ¿Sale? Luego, me interesa ver qué pasa en esta línea. ¿Sale? Y lo que habíamos dicho, a ver, aquí, voy aquí así hasta este lado del rectángulo. Y luego habíamos dicho que camino en Y y estos empiezan a abrir así. ¿Sale? Pero el eje de giro del plano a la hora de abrirse corresponde con el eje Y. Entonces, cuando voy en el segundo lado, hagan de cuenta que tengo que integrar de aquí a acá y los planos de la distribución empiezan así y cuando yo voy en esa línea se empiezan a inclinar, pero sobre la línea. Eso quiere decir que si yo camino por la línea y quiero ir integrando esos planos, pues de nuevo no voy a subir ni a bajar porque yo me muevo así y los planos abren en esta dirección. Entonces, a ver, aquí por poner algo, aquí yo ya tendría, cuando llego acá, un cierto plano inclinado, ¿sí? Que tendría, si considero que este cuadradito tenía lado 1, por ejemplo, entonces este empieza con pendiente 0 en este lado y después acaba con pendiente 1. Pero cuando yo me muevo de aquí para acá, voy sobre las líneas de giro del plano que son los kernels y entonces ni subo ni bajo. Entonces, de aquí a acá ni subo ni bajo, de acá a acá ni subo ni bajo. Ahora, cuando voy en el tercer lado había alcanzado, vamos a suponer que es el cuadrado del lado 1, alcancé pendiente 1. ¿Sale? Entonces, cuando yo me muevo para acá, ahí sí voy avanzando en el sentido donde voy a subir o bajar. De hecho, voy a avanzar en sentido contrario, o sea, está así el plano, y si yo avanzara así, cuando avanzo así integrando, tendría que ir subiendo, y si avanzo en sentido contrario, tendría que ir bajando. Bueno, entonces espero que me crean que si yo avanzo por aquí, yo tendría que ir bajando en este lado hasta un cierto punto. Ahorita hacemos algún cálculo y llego a este. ¿Sale? Y al final, cuando yo recorro el tercer lado, perdón, el cuarto lado, porque, a ver, hicimos empezamos en el origen, 1, 2, 3, es el cuarto lado. Cuando recorro el cuarto lado, va a ocurrir de nuevo que vengo sobre este eje y aquí el kernel hace que el plano se vaya inclinando y yo vengo en la dirección del kernel. Eso quiere decir que aquí yo voy a quedarme a esta altura que ya estaba por abajo del plano XY y entonces me voy a ir así. Entonces, yo podría interpretar la integral como moverme en esta curva, en esta, luego para abajo y luego así.
¿Sale? Lo voy a pintar con un color para distinguirlo. Voy a pintar con este color. Entonces esta curva sería así. Y entonces, ¿quién sería la integral? La integral es el vector que conecta aquí el origen de R3 con este vector que quedó para abajo. A ver, antes de decir a dónde queda uno, lo importante es que no es cero esta integral, ¿sale? Aquí vamos a suponer que era el cuadrado generado por el E1 y el E2, ¿sí? O sea, este es el E1 y este es el E2 y este es el cuadrado. Y entonces, pues estamos viendo que cuando yo hago la integral de esa forma, obtengo A ver, si quieren ahora lo pongo de otro color. Lo voy a poner de color verde. Esta va a ser la integral. Y no es cero. ¿Sale? Bueno, voy a dejar de lado ahorita cuánto vale la integral. Bueno, si quieren lo hago rápido. Tampoco está tan difícil. Fíjense que aquí tienen pendiente 1, ¿vale? Y caminaste 1. Entonces de aquí a acá vale 1 hacia abajo. Para que... O sea, esta integral es distinta de 0 y es igual a 1. Lo voy a poner aquí. Menos 1. Es igual a esta integral. Es que si lo pongo de este lado parece que 0 es igual a 1 y luego se arma la rebambaramba. Entonces aquí está. Esto es lo que acabamos de ver, que menos 1 es igual a esa integral, pero no importa el menos 1, el chiste es que es distinto de 0. Y ahora, lo que yo quiero que hagan la siguiente reflexión. Si existiera una superficie tal que sus planos tangentes en cada punto coinciden con los planos de esta forma, bueno, pues con la interpretación de hacer la integral así geométricamente, deberíamos de llegar a lo siguiente. Por ahí tengo un cuadrado y por ahí tengo una superficie. Esa superficie podría suponer que pasa por aquí o no, no importa. Pero como aquí empecé ahí, voy a suponer que pasa por ahí. Y entonces, pues imagínense que es algo así. Bueno, a ver, voy a tener que hacer así un dibujo, pues medianamente bien hecho. Miren, supónganse que esta superficie pasa por ahí y se va hasta acá así, y luego, sube así, y luego en pues es algo así, ¿sale? Y en el último lado voy a suponer que es como una especie de curva que hace esto. ¿Sale? Bueno, entonces, resulta que si los planos tangentes de esta superficie, que esta superficie la voy a pintar de otro color, voy a pintarla morada. Esta superficie esta superficie puede seguir, nada más que yo la estoy viendo, es como la intersección es como si fuera una bolsa de pan Bimbo, un tubo de forma cuadrada, y entonces aquí no me importa lo que está más para allá ni más para allá, entonces tengo esta superficie así,
¿Sale? Esto le voy a dar prioridad a la superficie porque si no tendría que ir punteada, pero no me interesa ahorita. Le doy prioridad a la superficie. ¿Sale? Ahí está. Bueno. Lo interesante es que yo tendría que ir pintando los planos tangentes a esta superficie, nada más para que se hagan una idea. Por ejemplo, aquí que se ve más o menos que el plano tangente sería algo así. Entonces, este planito tangente yo tendría que bajarlo de manera paralela y dibujarlo aquí. ¿Sale? Por ahí quedaría su kernel, sería algo así. Bueno, entonces, en este caso, este plano tangente lo bajo por esta recta y lo subo y debería de ser coincidente con el plano de la distribución de planos que da la unoforma. ¿Va? Bueno, entonces, hacia donde voy es hacia lo siguiente. Si yo tengo una distribución de planos en R3 tal que coinciden con ser los planos tangentes de una superficie, bueno, pues agarro los planos tangentes, pinto la superficie, los subo y los bajo y en cada punto hago lo mismo y me queda una distribución. Pero si yo quiero calcular la integral en este cuadrado, justo la integral es caminar por estas curvas de la superficie. ¿Y qué creen? Que esa integral debiera de dar 0. ¿Vale? Entonces, aquí no está dando 0. Entonces, la lógica es así. ¿Existirá una superficie cuyos planos tangentes coincidan con esta distribución de planos? Si eso sucediera, automáticamente por esta idea, la integral de ese campo de planos debiera de ser 0, porque al final te estás moviendo sobre un cuadrilátero en la gráfica, en la superficie, y haces este movimiento y regresas al mismo punto, entonces debiera de ser 0. Si de entrada sé que la integral en este cuadrado no fue 0, bueno, pues no puede ser que haya una superficie cuyos planos tangentes coincidan con los planos de la distribución correspondiente a la unoforma. ¿Por qué? Si así fuera, la integral da 0, pero no da 0. Bueno, entonces este es un ejemplo de una distribución de planos que no es integrable. ¿Sale? Y bueno, esto tiene que ver un poco, les voy a decir esto, esta clase fue para abrir un poco la visión en el sentido de que cuando yo estoy ya con campos de planos, ya no es siempre cierto que exista una superficie que los integre y en las siguientes dimensiones son cosas parecidas. Entonces eso choca con nuestra idea inicial, porque en ecuaciones diferenciales, cuando estamos en R2, cada vez que me dan un campo de rectas, como las que daban en ecuaciones diferenciales, pues siempre había una curva que las integraba, una familia de curvas, en fin, y aquí no necesariamente, y este es el ejemplo. Bueno, y finalmente quiero hacer la siguiente observación. En el lenguaje de las formas diferenciales, a las funciones, en este caso como esta función morada, a las funciones que van de R2 en R, porque yo estoy ahorita en R2, ¿sí? A las funciones se les identifica con las 0 formas. Entonces, cuando yo tengo una función, va a ser una 0 forma. Y lo que va a suceder es que si yo derivo esa 0 forma, obtengo su campo de planos tangentes. Y ese campo de planos tangentes los bajo al origen y obtengo una unoforma. Pero esa unoforma va a ser la derivada de la 0 forma. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa? Que este ejemplo nos está mostrando que puede haber unoformas que sean la derivada
de una ceroforma, es decir, la unoforma la puedo yo obtener a través de la distribución de planos que provienen de ser los planos tangentes de la gráfica de la función f y de sus traslados hacia arriba y hacia abajo. Es como en ecuaciones diferenciales como la constante de integración. Entonces, hay unoformas que podemos obtener así. Cuando es una unoforma obtenida de esa manera, cada vez que yo me agarro un cuadradito e intento calcular su integral de línea, es equivalente a evaluar en la gráfica, por ejemplo, puede pasar por aquí o ser una de las que están más arriba, subidas o bajadas una constante. El chiste es que te estás moviendo sobre la gráfica y al final la integral es 0. ¿Va? Y entonces, eso sucede para estas formas. Las unoformas que son la derivada de estas. Bueno, rápidamente voy a decir que uno puede fijarse en estos cuadraditos, ver cuánto integras y luego tomar unos cuadrados más chiquitos, la integral se va a hacer más pequeña y luego puedes escalar esa integral, que va a ser algo cuadrático, con el área del cuadrado y tomar límite. En el fondo, esos límites corresponden con cosas que se hacen en cálculo vectorial, como calcular el rotacional en un punto, cuando tienes un campo en el plano, o calcular la divergencia de dos dimensiones, cuando tienes un flujo también en el plano. Bueno, entonces, tomar estos cuadraditos más pequeños, a ver, imagínense que tienen el cuadrado inicial, y luego tienen un cuadrado más pequeño, y luego un cuadrado más pequeño. Entonces, cuando haces esta interpretación de la integral, vas a ir obteniendo una integral cada vez menor, pero esa integral escala como algo cuadrático y cuando lo divides entre el área, pues obtienes un límite y tiene que ver con el rotacional o la divergencia en el plano. Y en términos de formas diferenciales, lo que estás haciendo es hacer la derivada exterior de esta unoforma. Y lo que va a suceder es que la derivada exterior de esa unoforma va a quedar una dosforma. Y cuando tú tienes que la unoforma es la derivada de una ceroforma, cuando haces estas integrales ya vimos que son 0, entonces automáticamente si esta unoforma, que es la derivada de una ceroforma, la vuelvo a derivar exteriormente, entonces da 0. ¿Sale? Y entonces en formas diferenciales sucede que si tú derivas una forma 2 veces, te da 0. Y aquí estamos mostrando un ejemplo. Esta unoforma es la derivada de una ceroforma y si esta la vuelvo a derivar, que sería tomar la doble derivada de la primera igual a la derivada de la segunda, esto me daría 0. Bueno, esto es así nada más para mencionar algunas cosas, podemos ver algunos ejemplos luego. Y ¿qué pasa? Que para que obtengas una dosforma que tenga algo de que no sea 0, necesitas tener una unoforma como estas. ¿Sale? Y bueno, si quieren de ahí, o sea, si quieren podemos mencionar algunos ejemplos y ya nada más voy a decir que hay, si estoy en Rn, hay el conjunto de ceroformas, que luego le ponen así, y luego hay el conjunto de unoformas, y luego el conjunto de dosformas, hasta el conjunto de n formas. Y entonces aquí yo puedo tener un mapeo entre estas formas, dada por esta derivada exterior, y aquí si hago 2, ya van las cosas al 0. Y bueno, esto es así muy
pues muy rico y puede tener unas aplicaciones incluso para la topología, para medir agujeros. Y bueno, todo esto a partir de la pregunta de si existirá una unoforma con la propiedad de que su campo de planos en R3 no posea la propiedad de que son los planos tangentes a una superficie. Bueno, todo eso, pues cuando sí son, puedes ver que es como la derivada de una función, que es una ceroforma, etc. Y bueno, ya si quieren podemos ahí decir algunas cosas de estas derivadas, y también decir que cada vez que uno se encuentra, por ejemplo, el rotacional es un campo que cuando uno lo ve por primera vez en el plano, ese campo lo puedo ver como una unoforma. Si lo veo como una unoforma, cuando estoy calculando el rotacional, resulta ser que estoy haciendo la derivada exterior de la unoforma. ¿Vale? Análogamente, yo puedo ver, cuando tengo un flujo en el plano, hay una manera de pasar de esos vectores del flujo a una unoforma. Y entonces ahí tiene que ver con el teorema de Green, y hay una especie de concepto de divergencia plana, y ahí en el fondo también estaríamos haciendo una derivada de una unoforma en R2. Hay que distinguir nada más que cuando pasas de la unoforma al campo del cual obtienes el rotacional, por ejemplo, podría ser un campo de fuerzas, usas una manera de pasar de vectores a formas que no es la misma que se usa cuando pasas a un campo que es como un flujo en el plano. ¿Vale? Hay que hacer ese hincapié, pero hacia donde voy es que el rotacional y la divergencia se pueden ver como derivadas de una unoforma en R2, y de manera análoga, yo puedo estar en R3 y el rotacional en R3 lo puedo ver como la derivada exterior de una unoforma en R3. Y aquí sí ya la analogía anterior en el plano, ambas eran una unoforma, pero aquí, si quiero la divergencia, resulta ser que ahora el flujo lo puedo ver como una dos-forma. Entonces, resulta ser que la divergencia es la derivada exterior de una dos-forma y el rotacional es la derivada exterior de una unoforma. Y bueno, entonces hay una manera de ver los conceptos que se ven en cálculo vectorial con formas diferenciales. Y bueno, si quieren también podemos ver un poco de eso, porque hay una manera que desarrolla el libro de Visual Complex Analysis de Tristan Needham, que es un muy buen libro, muy geométrico, y tiene toda una interpretación geométrica de la integral a través de flujos, y hay un flujo ahí, un campo de Polya se llama, que tiene que ver con ver a la función de variable compleja a través de un campo que no es exactamente el vector de la función como campo, sino una especie de reflexión ahí, hay una conjugación, y cuando haces eso resulta que la parte real y la parte imaginaria se pueden ver ahí una especie de divergencia irrotacional, y son especiales porque ni rota ni expanden esos flujos. Y bueno, pues hay una manera de interpretar de cierta manera toda la rigidez compleja. Cauchy-Riemann en cada punto va a dar lugar a que uno de esos fluidos no expanda volumen y el otro a que no se remoline localmente, que es lo que mide el rotacional, la tendencia al giro infinitesimal. Entonces, pues podemos ver eso también. Y bueno, tenemos muchas cosas muy interesantes que ver en las siguientes clases. Está en puerta también ver el teorema de Cauchy, el teorema de Morera, en fin. Entonces, bueno, váyanle pensando y vamos viendo cosas muy interesantes en las siguientes clases. Y bueno, pues con esto acabamos la sesión del día de hoy. Pues saludos y pásenla bien.